No es una broma. Estoy observándote. Elisa despertó con el cuerpo empapado en sudor frío. La pesadilla de la que acababa de salir la había dejado temblorosa, y el aire en su habitación parecía más denso, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Se giró hacia la mesa de noche, donde su teléfono vibraba sin cesar. La pantalla iluminada reflejaba su rostro asustado mientras se acercaba a él. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. Mamá. Había muerto hace 3 meses, y sin embargo, ahí estaba, un mensaje de texto proveniente de su número. Elisa no podía creer lo que estaba viendo. Sintió un nudo en el estómago, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Decidió no abrirlo. No quería, no podía. Pero su mano, movida por una fuerza ajena a su voluntad, desbloqueó el teléfono. El mensaje decía: no es una broma. Estoy observándote. Su primer impulso fue pensar que se trataba de una broma, tal vez un mensaje enviado accidentalmente desde el teléfono de su madre, o alguna clase de error. Pero, ¿cómo podía explicarse que su número estuviera en la pantalla? Un sudor frío le cubrió la frente. No era posible. Nadie, ni siquiera un amigo o un desconocido, sabría qué estaba haciendo en esos momentos. De repente, el teléfono volvió a vibrar, y otro mensaje apareció. Te estoy observando. No olvides lo que dejaste pendiente. Elisa dejó caer el teléfono sobre la cama y se cubrió la cara con las manos. Su mente trataba de comprender lo imposible. Su madre ya no estaba. Había sido una enfermedad repentina, un diagnóstico erróneo, y ella no había podido despedirse. Pero lo que le había escrito, ¿cómo lo sabía? No había hablado con nadie sobre sus temores de no haber sido suficiente hija para ella, de no haberle mostrado suficiente amor en sus últimos días. El teléfono volvió a vibrar y, con la mano temblorosa, Elisa lo tomó de nuevo. No podía seguir ignorando aquello. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. No mires el espejo. Al leer ese mensaje, un escalofrío recorrió su cuerpo. Elisa miró hacia el espejo que estaba frente a su cama. En los últimos días, había notado algo extraño. Un parpadeo fugaz en el reflejo, una sensación de que no estaba sola. A veces, al mirar al espejo, se sentía observada, como si la imagen que veía no fuera la suya, sino la de otra persona, esperando en la oscuridad. Con el miedo llenándola, se levantó de la cama y caminó lentamente hacia el espejo. Su respiración se aceleraba mientras sus ojos seguían fijos en el cristal. Sin embargo, no veía nada extraño. Solo su reflejo. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. La luz parpadeó, y en el reflejo apareció una figura que no debería estar allí. Era borrosa, como si se estuviera desvaneciendo, pero aún así, Elisa la reconoció. Era su madre. Elisa dio un paso atrás, aterrada. ¿Era un sueño? ¿Su mente le estaba jugando una broma cruel? No puede ser, murmuró, temblando. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje, como una orden inquebrantable. Te estoy observando desde los espejos. No puedes escapar. Elisa se giró rápidamente hacia la ventana, buscando aire fresco, pero algo le decía que no podía escapar. Había algo más grande, más oscuro, que la observaba. Se giró una vez más hacia el espejo, y vio a su madre, no como un reflejo, sino como una sombra tras ella. Desapareció en cuanto Elisa parpadeó, pero el miedo permaneció, dándole vueltas en el estómago. Elisa había intentado ignorarlo, convencer a su mente de que era solo el estrés, la culpa por no haber sido más cercana con su madre en sus últimos días, la soledad de vivir en una casa que ahora le parecía vacía, pero a cada momento, los mensajes volvían. Sé lo que hiciste ayer. Recuerda lo que dejamos pendiente. La pantalla de su teléfono seguía mostrando esos mensajes, como si su madre estuviera hablando directamente a su conciencia, recordándole su dolor, sus errores, sus miedos. A veces, los textos eran tan personales que Elisa se sentía desnuda ante la pantalla, vulnerable, como si toda su vida estuviera expuesta a una mirada que no podía ver, pero que podía sentir. Elisa pasó los días con una sensación de inquietud constante. No podía dormir bien, siempre se despertaba en medio de la noche, mirando a su alrededor como si algo estuviera acechándola. Durante las primeras noches, intentó ignorarlo, pero la presencia en la casa era innegable.
Los ruidos extraños, las puertas que se cerraban solas, los pasos que escuchaba al fondo del pasillo, el constante sentimiento de que alguien la estaba observando. Una tarde, mientras preparaba la cena, vio como la luz del comedor parpadeaba, apagándose y encendiéndose de nuevo sin razón aparente. La presión en su pecho aumentó, y antes de que pudiera reaccionar, un fuerte golpe sonó desde el pasillo, como si algo hubiera caído. Elisa se acercó lentamente, su respiración acelerada, pero al llegar no encontró nada. Nada más que una sensación persistente de frío en el aire, como si la temperatura hubiera descendido drásticamente. La sensación de ser observada se intensificaba a medida que pasaban los días. Ya no podía ignorarlo. Cada vez que pasaba cerca del espejo en el pasillo, veía una sombra que no podía explicar. Cuando se acercaba, la sombra desaparecía, pero el miedo persistía, como si alguien, estuviera allí, en el reflejo, esperando. Una noche, mientras caminaba hacia su habitación, se detuvo frente al espejo. El reflejo estaba distorsionado, como si algo interferiera con la luz que lo tocaba. Elisa lo miró fijamente, buscando una explicación lógica. De repente, los ojos que veía en el reflejo no eran los suyos. Eran grandes y oscuros, como pozos vacíos que la observaban fijamente. Su corazón latió con fuerza mientras retrocedía, tropezando con sus propios pies. La sensación de que algo la estaba acechando se volvió insoportable. No mires el espejo. El mensaje llegó como una advertencia. Elisa sintió el aire pesado, como si fuera una orden que debía cumplir para evitar algo aún más aterrador. Pero no pudo. Algo la atraía hacia el espejo. No podía apartar la vista. Su mente, bloqueada por el terror, no podía dejar de mirar. Finalmente, su reflejo comenzó a cambiar. La figura en el espejo ya no era ella. La versión que veía era distorsionada, deformada, con una sonrisa que no podía reconocer. La sensación de desesperación se apoderó de ella cuando vio que los ojos del reflejo comenzaron a moverse, como si alguien estuviera controlando su imagen. Elisa gritó, pero el reflejo no la escuchó. Se giró rápidamente hacia el teléfono, pero cuando lo levantó, vio un nuevo mensaje. Te estoy observando desde los espejos. La oscuridad en la casa pareció volverse más densa. Elisa podía sentir la presencia detrás de ella, como si alguien estuviera en el umbral de la puerta. Volvió a mirar al espejo, pero esta vez, su madre no estaba allí. O eso pensó, hasta que notó que la sombra en la esquina del espejo parecía moverse, deslizándose lentamente hacia ella. Su respiración se detuvo cuando vio la figura de una mujer, que no era su madre, sino algo más, algo extraño, oscuro, sin rostro. Elisa dio un paso atrás y, con el corazón palpitando en su garganta, miró la pantalla de su teléfono una vez más. El mensaje estaba allí, claro como nunca antes. No puedes escapar. Elisa ya no podía soportarlo más. La ansiedad la había consumido, las noches sin dormir, los mensajes implacables que se seguían acumulando en su teléfono, la constante presencia de algo que la acechaba en cada rincón de la casa. Ya no había espacio para la duda, ya no podía seguir haciéndose la idea de que todo eso era solo producto de su mente. Sabía que algo, o alguien, la estaba observando, y no era solo el teléfono o los espejos lo que la perturbaba, sino la sensación constante de ser seguida. Cada vez que entraba en una habitación, sentía como si la miraran desde la oscuridad. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, como si la casa estuviera consciente de su presencia. Los susurros en los pasillos, los ecos extraños en la madrugada, los objetos que se movían ligeramente cuando ella no estaba mirando, cada detalle se sumaba a la creciente sensación de claustrofobia. La casa me pertenece ahora. Elisa había visto ese mensaje más veces de las que podía recordar. Cada vez que lo leía, un escalofrío recorría su espina dorsal. Sabía que no era solo un mensaje, era una sentencia. Algo en su interior la instaba a salir de esa casa, a escapar, pero cada vez que pensaba en la puerta de salida, el miedo la paralizaba. Como si la casa misma se interpusiera en su camino. Como si la estuviera absorbiendo lentamente, atrapándola sin posibilidad de escape. Una tarde, después de que el último mensaje llegara, Elisa sintió la presión de la presencia sobre ella más fuerte que nunca. Decidió que no podía seguir ignorándolo, que debía enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo. Salir de la casa parecía ser la única opción.
El teléfono vibró una vez más, y Elisa, con el corazón acelerado, miró la pantalla. «Te estoy esperando. No salgas». Era como si la casa estuviera hablando, como si los muros tuvieran vida propia y pudieran comunicarse con ella. La habitación en la que se encontraba se oscureció aún más. La luz del sol, que antes entraba por la ventana, parecía haberse desvanecido. Elisa levantó la mirada hacia el espejo que estaba en la pared opuesta. Había algo extraño en él, algo que no debía estar allí. Un pequeño resplandor rojo apareció en el reflejo, como un parpadeo fugaz que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Los mensajes no dejaban de llegar. «Te estoy observando desde los espejos». El mensaje de su madre, o lo que quedaba de ella, se repetía una y otra vez, como un eco en su cabeza. Elisa no entendía cómo podía estar pasando esto. No podía aceptar la idea de que su madre estuviera de alguna manera aún con ella, atrapada en la casa, en el espejo, en los mensajes. Con manos temblorosas, Elisa tomó el teléfono y lo dejó caer sobre la mesa. La sensación de desesperación la invadió por completo. Decidió ir hacia la entrada, hacia la salida. El aire en la casa era denso, como si todo estuviera absorbiendo el oxígeno. Sintió que cada paso que daba hacia la puerta la acercaba más a algo oscuro, algo que quería atraparla. Pero la puerta no estaba abierta. La cerradura no respondía, no importaba cuántas veces intentara girarla. La puerta estaba sellada. Elisa dio un paso atrás, confundida, aterrada. Miró alrededor, buscando una explicación lógica. Todo estaba en silencio. No había ruidos, no había susurros, solo el sonido de su respiración acelerada. Al girarse hacia el pasillo, escuchó algo, un leve susurro, un eco distante que provenía del fondo. Se acercó cautelosamente, cada paso era más lento que el anterior, como si el suelo estuviera pegajoso, como si se oponía a su avance. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo frente al espejo grande que colgaba en la pared. Su reflejo la miraba, pero había algo extraño en él. No era la misma Elisa que veía todas las mañanas. Los ojos de su reflejo eran completamente negros, vacíos. No podía apartar la vista de ellos. La sombra detrás de su figura comenzó a moverse, con lentitud, como si una mano invisible la estuviera empujando hacia el espejo. «No lo hagas», pensó Elisa. Pero su cuerpo no respondía. El miedo la mantenía paralizada. De repente, el teléfono vibró una vez más, y la pantalla se iluminó. Elisa intentó mirar el mensaje, pero sus manos estaban temblando demasiado para poder sostenerlo con firmeza. «Te estoy esperando en el espejo. Ven». Elisa sintió un estremecimiento profundo. Sabía lo que eso significaba. Se giró rápidamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar. Pero en ese momento, la sombra en el espejo se hizo más densa, más definida. El reflejo de Elisa comenzó a sonreír de una forma que ella nunca había visto, una sonrisa que no pertenecía a ella. Era una mueca grotesca, como si el reflejo estuviera burlándose de ella, disfrutando de su terror. La figura del reflejo comenzó a acercarse al cristal, acercándose peligrosamente a ella. Elisa retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, algo la detuvo. Su pie tropezó con algo en el suelo. Miró hacia abajo y vio una grieta en el suelo, como si el piso estuviera cediendo bajo su peso. El aire se volvió pesado y denso, como si la gravedad misma la estuviera aplastando. Miró hacia el espejo una vez más, y la figura de su madre apareció detrás de ella. No como una visión difusa, sino como una sombra oscura y tangible. Elisa la reconoció inmediatamente, no era su madre de la forma que la recordaba, sino una versión retorcida y distorsionada de ella. El reflejo de su madre la observaba fijamente, con una mirada vacía, fría, como si hubiera estado esperando que Elisa se acercara. Y lo peor de todo era que Elisa no podía mover sus pies. «No puedes escapar». La voz de su madre resonó en sus oídos, pero no provenía de ninguna parte en particular. Era un susurro bajo, que parecía surgir desde las paredes mismas, desde el suelo que la sostenía. La figura de su madre comenzó a acercarse a ella, y Elisa sintió como si el aire a su alrededor fuera absorbido por la oscuridad que la rodeaba. Intentó gritar, pero su voz no salía. El teléfono, aún sobre la mesa, vibraba una vez más, pero ya no importaba. Elisa estaba atrapada.
La casa, su casa, había tomado posesión de ella. A medida que la oscuridad la rodeaba, el último mensaje llegó. Ya no puedes salir. Yo soy la casa. Y tú eres mía. La figura se acercó al espejo, y la casa la devoró. Elisa desapareció en la oscuridad, condenada a ser una parte más de la casa, condenada a ser observada desde los espejos para siempre.